Llega un momento en la vida de un hombre en que se da cuenta de que todo por lo que trabajó se le ha escapado de los dedos como arena. Daniel Reyes sintió ese peso aplastante mientras estaba sentado en su vieja camioneta, sin hogar a los 53 años, con solo el diario descolorido de su abuelo como compañía. El libro de cuero contenía extraños mapas de una cascada en la jungla y notas crípticas sobre secretos ocultos. La mayoría de la gente lo descartaría como fantasía, pero Daniel no tenía a dónde ir. Siguió esos bocetos dibujados a mano adentrándose en la naturaleza, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle sentido a su vida de nuevo. Detrás de una atronadora cascada, encontró una cueva a la que nadie había entrado en décadas. Dentro yacían tesoros valorados en 67 millones de dólares. Pero el verdadero descubrimiento pondría a prueba todo lo que creía sobre el bien y el mal. ¿Qué harías si encontrar fortuna significara enfrentarte a los fantasmas de la historia? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana te he guardado algo extra especial. Daniel Reyes siempre había creído que el valor de un hombre se podía medir por el legado que dejaba atrás. Durante 28 años, había estado ante innumerables estudiantes, dando vida a la historia con la misma pasión que una vez le había valido el premio de Maestro del Año del distrito. La placa empañada ahora estaba en una caja de cartón a su lado, envuelta en papel de periódico, como una reliquia olvidada de la vida de otra persona. La caja contenía los restos de su antigua existencia, planes de lecciones que había elaborado con cuidado, cartas de agradecimiento de estudiantes que se habían convertido en médicos e ingenieros, y fotografías de eventos escolares donde había sido respetado, valorado, necesitado. Ahora todo parecía evidencia arqueológica de una civilización que se había desmoronado bajo el peso de los recortes presupuestarios y la indiferencia burocrática. Hace 6 meses, Daniel había sido el profesor Reyes para sus estudiantes de la universidad comunitaria, el maestro que podía hacer que la caída de Roma se sintiera tan inmediata como las noticias de ayer. Tenía un pequeño apartamento cerca del campus, una rutina confiable y la tranquila satisfacción de saber que marcaba la diferencia. Luego llegó la carta: restricciones presupuestarias, eliminación de programas, puesto terminado. 28 años de dedicación, resumidos en 3 párrafos de jerga corporativa. Su exesposa Sarah había tratado de apoyarlo durante esas primeras semanas de desempleo. Su divorcio, 5 años antes, había sido lo suficientemente amigable, más por un distanciamiento que por una traición dramática. Ella todavía se preocupaba por él. Le inquietaba la relación de su hija Emma, de 25 años, con su padre. Sarah trabajaba ahora como enfermera, estable y práctica, todo lo que Daniel solía hacer. Encontrarás algo, le había asegurado mientras tomaban café en su cafetería habitual. Los profesores de historia siempre tienen demanda, pero los meses de cartas de rechazo demostraron lo contrario. Los distritos escolares estaban recortando programas, no contratando. Las escuelas privadas querían rostros más jóvenes con más energía. Las empresas de educación en línea querían millennials expertos en tecnología que pudieran crear contenido viral sobre el Renacimiento. A los 53 años, Daniel se encontró atrapado entre 2 mundos: demasiado experimentado para ser asequible, demasiado viejo para estar a la moda. El apartamento fue lo primero. Sin ingresos, no podía pagar el alquiler, y sus pequeños ahorros se evaporaron más rápido que el rocío matutino. Se mudó a un motel por semanas, luego al sofá de un amigo, luego al asiento trasero de su camioneta Ford de 15 años. Cada paso hacia abajo en la escalera de la respetabilidad se sentía como desprenderse de otra capa de piel, revelando a alguien que no reconocía debajo. Emma le había ofrecido ayuda, por supuesto. Vivía en Portland ahora, trabajando para una organización sin fines de lucro que abogaba por la agricultura sostenible. Su apartamento era pequeño, pero tenía un sofá y un corazón generoso. Daniel la había visitado una vez, durmiendo en su sofá lleno de bultos durante 3 semanas mientras solicitaba trabajos en Oregón. Pero ver las miradas preocupadas de su hija, escuchar sus conversaciones cuidadosas con amigos sobre su situación con papá, lo hizo sentirse como una carga en lugar de un padre. «Necesito resolver esto por mi cuenta», le dijo, aunque las palabras le supieron a derrota. Emma había heredado su obstinación, junto con sus ojos oscuros y su mente ágil. Había querido discutir,
pero también había heredado suficiente sabiduría para saber cuándo dejar que un hombre mantuviera su dignidad. Fue entonces cuando regresó a la casa de su abuelo en San Antonio, el lugar donde había pasado los veranos de su infancia, escuchando historias que parecían demasiado fantásticas para ser verdad. Miguel Reyes había sido cartógrafo durante la Segunda Guerra Mundial, asignado a operaciones de mapeo de las islas del Pacífico que ayudaron a planificar los avances aliados. Pero después de la guerra, algo había cambiado en el anciano. Se había obsesionado con devolver las cosas a su lugar, hablando sin cesar de mapas que mostraban ubicaciones de tesoros perdidos y herencia robada. De niño a Daniel le habían encantado estas historias. El abuelo Miguel extendía mapas dibujados a mano sobre la mesa de la cocina, señalando selvas remotas y cuevas escondidas, hilando cuentos de civilizaciones antiguas y saqueos coloniales. Habló de una gran cueva detrás de una cascada donde los conquistadores españoles habían escondido artefactos robados a los pueblos indígenas, con la intención de regresar por ellos, pero nunca lograron el viaje de regreso. Algún día, Daniel, diría el anciano, su dedo desgastado trazando raíces a través de montañas imaginarias. Alguien de nuestra familia hará esto bien. Llevamos la culpa de lo que se llevó, y debemos asumir la responsabilidad de devolverlo. Los padres de Daniel habían descartado estas historias como fantasías de una mente envejecida, afectada por demasiados años de aislamiento. Después de la muerte de Miguel, cuando Daniel tenía 16 años, los mapas y diarios habían sido guardados, olvidados en un baúl del ático que acumuló polvo durante décadas. Pero parado en esa casa vacía el mes pasado, enfrentándose al desalojo de la propiedad familiar debido a impuestos impagos, Daniel se había sentido atraído por ese viejo baúl. Dentro, envuelto en tela encerada y conservado por el aire seco de Texas, estaba el trabajo de toda la vida de su abuelo. Docenas de mapas dibujados a mano, diarios detallados llenos de observaciones cuidadosas y fotografías de artefactos que parecían piezas de museo. El diario de cuero era la pieza central de la colección, encuadernado en cuero oscuro de vaca y pulido por el uso. La cuidadosa caligrafía de Miguel llenaba cada página, mezclando inglés y español mientras documentaba su investigación sobre lo que él llamaba el gran escondite. Los mapas mostraban un detalle notable para un trabajo dibujado a mano: características topográficas, lecturas de brújula, incluso notas sobre niveles de agua estacionales y patrones de vida silvestre. Lo más sorprendente eran las fotografías, imágenes en blanco y negro, de figurillas de oro, vasijas de cerámica pintadas con diseños intrincados, adornos de jade que parecían brillar incluso en las fotos antiguas. En la parte inferior de cada foto, Miguel había escrito notas cuidadosas sobre la importancia histórica y el origen cultural. No eran tesoros al azar, eran artefactos específicos de grupos indígenas específicos, robados durante campañas coloniales específicas. Daniel había pasado semanas estudiando los materiales, cotejando las notas de su abuelo con registros históricos y estudios arqueológicos. La ubicación descrita en el diario era real, una región remota en las montañas entre Guatemala y Belice, accesible solo a pie y conocida por los lugareños como un lugar donde los espíritus habitaban detrás de las cascadas. Lo que había parecido una fantasía comenzó a sentirse como una posibilidad. Miguel no había sido un anciano delirante contando cuentos para el entretenimiento de su nieto. Había sido un investigador cuidadoso, un cartógrafo capacitado que había pasado sus últimas décadas tratando de corregir las injusticias históricas de las que de alguna manera se había dado cuenta durante su servicio militar. Cuanto más leía Daniel, más comprendía la carga de su abuelo. Miguel había descubierto la ubicación de estos artefactos ocultos a través de canales de inteligencia militar, pero también había aprendido sobre las comunidades de las que habían sido robados. La culpa de saber pero no actuar había consumido sus últimos años, impulsándolo a crear planes detallados para su eventual devolución. Ahora, sentado en su camioneta con todo lo que poseía, reducido a 3 cajas de cartón y un tanque de gasolina medio vacío, Daniel sintió el peso de esa responsabilidad heredada. La placa del premio de enseñanza parecía burlarse de él. ¿De qué servía entender la historia si no podías aplicar sus lecciones a tu propia vida? Su teléfono vibró con otro mensaje de Emma. «Papá, por favor llámame, estoy preocupada». Había estado evitando sus llamadas durante una semana, incapaz de explicar que vivía en su camioneta
incapaz de admitir lo lejos que había caído. ¿Qué podría decirle? ¿Que su padre educado y responsable se había convertido en otra víctima de mediana edad de la indiferencia económica? El diario estaba abierto a su lado. El cuidadoso mapa de Miguel apuntaba hacia lo que podría ser la redención o simplemente el capítulo final de un legado familiar de fracaso. La parte lógica de su mente reconoció la locura de perseguir las fantasías de cazador de tesoros de su abuelo. Tenía quizás $400 a su nombre, un vehículo que necesitaba frenos nuevos y ninguna habilidad de supervivencia real más allá de lo que había aprendido en viajes de campamento con Emma hace años. Pero la alternativa era admitir la derrota, llamar a Emma para pedir ayuda que no estaba seguro de merecer, o encontrar algún trabajo de salario mínimo que lentamente erosionaría lo que quedaba de su autoestima. Al menos la búsqueda de su abuelo ofrecía la posibilidad de un significado, incluso si no conducía a ninguna parte más que a lo más profundo del desierto de su propia desesperación. Daniel trazó la ruta con el dedo, siguiendo el camino que Miguel había mapeado a través de puertos de montaña y valles selváticos hasta el sitio marcado con una estrella cuidadosa. Debajo de la estrella, con la letra precisa de su abuelo, estaban las palabras: «Aquí yace nuestra oportunidad de hacer que la historia sirva a la justicia en lugar de la conquista». A medida que las sombras de la tarde se alargaban sobre el estacionamiento donde había pasado la noche, Daniel tomó su decisión. Seguiría el mapa de su abuelo, no porque creyera en la búsqueda de tesoros, sino porque algunos viajes valían la pena, independientemente de su destino. Incluso si la cueva no contenía nada más que sus propias ilusiones, al menos estaría avanzando en lugar de simplemente sobrevivir otro día de fracaso sistemático. Cerró cuidadosamente el diario y lo colocó en el asiento a su lado. Luego encendió el motor reacio de la camioneta. El indicador de gasolina mostraba menos de un cuarto de tanque, pero sería suficiente para llegar a la frontera. Después de eso, confiaría en la cuidadosa planificación de su abuelo y en su propia necesidad desesperada de creer que algunas historias valían la pena ser contadas. La placa del premio de enseñanza captó un destello del atardecer a través del parabrisas, su superficie empañada reflejando la luz como una promesa medio recordada. Quizás había diferentes formas de educar, diferentes aulas que las que le habían cerrado sus puertas. Quizás la última lección de su abuelo estaba a punto de comenzar. El cruce fronterizo hacia Guatemala se sintió como entrar por una puerta al mundo de su abuelo. Daniel había conducido toda la noche, cuidando el envejecido motor de su camioneta a través de las colinas de Texas y bajando hacia el abrazo húmedo de Centroamérica. Su español, oxidado por años de desuso, volvió en fragmentos mientras navegaba por los puestos de control y explicaba su propósito como investigación de sitios históricos. El oficial de inmigración, un hombre curtido con ojos amables, selló el pasaporte de Daniel con una eficiencia casual. ¿Investigación histórica?, preguntó, mirando el diario que Daniel tenía cerca. Mi abuelo era cartógrafo, respondió Daniel en un español cuidadoso. Estoy siguiendo su trabajo. El oficial asintió con comprensión. Muchos estadounidenses viajaban al sur, persiguiendo historias familiares, buscando conexiones con algo más grande que ellos mismos. Le hizo una señal a Daniel para que pasara con una bendición para un viaje seguro, sin saber que estaba presenciando el comienzo de una búsqueda que desafiaría todo lo que Daniel creía sobre la propiedad, la justicia y el peso de la culpa heredada. La camioneta de Daniel subió por caminos de montaña que se volvían más estrechos y traicioneros con cada milla. Las indicaciones del diario eran precisas, pero los puentes anticuados se habían derrumbado, los pueblos se habían reubicado, los puntos de referencia habían cambiado por décadas de clima y actividad humana. Sin embargo, la geografía básica permanecía inalterada, y las cuidadosas anotaciones de Miguel sobre la elevación y las orientaciones de la brújula demostraron ser guías confiables a través del laberinto de posibilidades. En su segundo día en el país, Daniel se detuvo para cargar combustible en un pequeño pueblo cuyo nombre no aparecía en ningún mapa moderno, pero que coincidía perfectamente con las notas de su abuelo. La gasolinera era poco más que unos pocos surtidores y un edificio de concreto que servía tanto de tienda como de centro comunitario informal. Hombres locales se reunían a la sombra, compartiendo noticias y observando al extraño con educada curiosidad.
Daniel se acercó al grupo con el diario abierto, mostrándoles el mapa de la región dibujado a mano por Miguel. Disculpe, dijo en español. Estoy buscando esta zona cerca de la cascada con dos caídas. Un anciano de cabellos plateados y ojos inteligentes se inclinó para estudiar el mapa. Su expresión cambió de interés casual a algo que se acercaba al reconocimiento. Este dibujo, dijo lentamente, parece el trabajo de El cartógrafo loco. El cartógrafo loco. El pulso de Daniel se aceleró. ¿Lo conocía? No personalmente, pero mi padre sí. Un estadounidense muy serio que vino aquí muchas veces en los años 70 y 80, siempre haciendo preguntas sobre lugares antiguos, lugares sagrados. El tono del hombre tenía una nota de precaución. Mi padre decía que llevaba mucha tristeza, como un hombre tratando de curar heridas que no eran suyas. Daniel sintió un escalofrío de reconocimiento. Este era su abuelo, el investigador obsesionado que había pasado sus últimas décadas tratando de enmendar crímenes históricos que no podía olvidar. ¿Qué pensaba la gente de él? El anciano lo consideró cuidadosamente. Era respetuoso, nunca se llevó nada, nunca perturbó los sitios antiguos, pero hacía muchas preguntas sobre cosas que sucedieron hace mucho tiempo, durante la época de la conquista. Algunas personas pensaban que buscaba tesoros, otros creían que buscaba perdón. Mientras Daniel se preparaba para irse, el hombre se acercó a su camioneta con algo envuelto en tela descolorida. Si usted es realmente su nieto, dijo, entonces debería tener esto. Mi padre lo guardó. Dijo que algún día alguien de la familia del cartógrafo regresaría. Dentro de la tela había un pequeño colgante de plata, más o menos del tamaño de una moneda, grabado con símbolos de origen indígena. En su centro había una rosa de los vientos, pero las direcciones cardinales estaban marcadas con glifos en lugar de letras. El colgante estaba unido a un cordón de cuero que se había conservado cuidadosamente a pesar de su obvia antigüedad. Su abuelo lo dejó caer durante su última visita, explicó el hombre. Mi padre lo encontró cerca del antiguo sendero que lleva a la cascada doble. Intentó devolverlo, pero el estadounidense ya se había ido y nunca regresó. Daniel examinó el colgante con creciente emoción. Los símbolos coincidían con las anotaciones en los márgenes del diario, dibujos cuidadosos que había asumido que eran decorativos, pero que ahora se dio cuenta de que eran elementos funcionales de la investigación de su abuelo. Esto no era solo un amuleto de la suerte, era una clave para comprender las capas más profundas del trabajo de Miguel. Esa noche, acampado junto a un arroyo de montaña con el diario de su abuelo abierto a la luz del fuego, Daniel estudió el colgante con más cuidado. La rosa de los vientos se alineaba perfectamente con el norte magnético cuando se colgaba libremente, pero los glifos indígenas sugerían que servía para propósitos adicionales más allá de la simple navegación. El cruce con las notas de Miguel reveló referencias a la sabiduría antigua y la guía de los que vinieron antes. Las últimas entradas del diario adquirieron un nuevo significado con el colgante en la mano. Miguel había escrito extensamente sobre la importancia espiritual del sitio de la cascada, cómo los pueblos indígenas lo habían considerado sagrado mucho antes de que los conquistadores españoles llegaran a saquear sus tesoros. La cueva detrás de la cascada no era solo un escondite, era un santuario que había sido violado por la codicia colonial y olvidado por la historia. El sueño de Daniel esa noche estuvo lleno de sueños vívidos. Vio a su abuelo como un joven soldado procesando informes de inteligencia sobre sitios arqueológicos que estaban siendo saqueados por cazadores de tesoros no oficiales entre las fuerzas de ocupación. Fue testigo del creciente horror de Miguel al darse cuenta de la escala del robo cultural que se estaba cometiendo en nombre de la necesidad militar. Lo más poderosamente experimentó la lucha de décadas de su abuelo con la culpa por un conocimiento que llegó demasiado tarde para prevenir los crímenes, pero lo suficientemente temprano para exigir acción. La mañana siguiente trajo un problema mecánico que lo cambiaría todo. La camioneta de Daniel, forzada más allá de sus límites por la conducción en montaña y cargada con equipo de campamento, desarrolló un ominoso golpeteo en el motor. Al mediodía se había detenido por completo en un tramo remoto de la carretera, a unas 20 millas de la región de la cascada descrita en el diario. Un agricultor local con un carro tirado por mulas lo ayudó a empujar la camioneta a un lado de la carretera, fuera del camino del tráfico ocasional. La evaluación del hombre sobre el daño del motor fue entregada con certeza compasiva.
Este vehículo no lo llevará a donde necesita ir, amigo. Daniel se enfrentó a un momento de la verdad. Podría hacer que la camioneta fuera remolcada de regreso al pueblo, gastar el dinero que le quedaba en reparaciones que podrían o no tener éxito, y abandonar la búsqueda de su abuelo por preocupaciones prácticas. O podría dejar la camioneta atrás y continuar a pie, llevando solo lo que pudiera cargar a la espalda a través de un terreno que se volvía más desafiante con cada milla. El colgante pareció calentarse contra su pecho mientras consideraba sus opciones. El diario de Miguel contenía notas detalladas sobre el acercamiento final a la cascada, una caminata de 3 días por senderos de la jungla, que apenas estaban marcados en cualquier mapa oficial. Su abuelo había hecho este viaje varias veces, documentando cada punto de referencia y peligro potencial con la minuciosidad de un explorador militar. Daniel transfirió sus suministros esenciales a una mochila de senderismo: pastillas para purificar el agua, equipo básico de campamento, comida de emergencia y, por supuesto, el diario y el colgante. Todo lo demás, incluidas las cajas de cartón que contenían su antigua vida, permanecería con la camioneta, artefactos de un mundo que estaba dejando atrás. El agricultor ofreció una bendición mientras Daniel se echaba la mochila al hombro y comenzaba a caminar hacia las montañas. «Vaya con Dios, profesor», dijo, intuyendo de alguna manera la antigua profesión de Daniel. «Que encuentre lo que busca y que lo que busca sea digno de ser encontrado». Las primeras millas fueron engañosamente fáciles, siguiendo senderos establecidos a través de valles cultivados, donde los niños saludaban desde las puertas de las aldeas y los perros ladraban advertencias a medias al extraño que pasaba. Pero a medida que la elevación aumentaba y la civilización quedaba atrás, Daniel entró en el reino que su abuelo había mapeado con tan cuidadosa atención al detalle. El colgante se convirtió en su brújula y guía, sus símbolos antiguos alineándose con las características del paisaje de maneras que parecían trascender la mera coincidencia. Cuando el camino se bifurcaba, el colgante se balanceaba hacia la elección correcta. Cuando se acumulaban nubes de tormenta, se calentaba contra su piel a tiempo para que él buscara refugio. Al final de su segundo día a pie, Daniel había comenzado a comprender que la búsqueda de su abuelo implicaba más que la recuperación arqueológica. Era un viaje espiritual que exigía fe tanto como conocimiento. En la tercera mañana, escuchó el sonido que había atraído a su abuelo a través de décadas y continentes. El atronador rugido del agua cayendo desde alturas imposibles, resonando a través de los valles de las montañas, como la voz de la tierra misma, llamándolo a casa. El sonido de la cascada llegó a Daniel antes de que pudiera verla. Un profundo retumbo que parecía surgir de la tierra misma en lugar de caer del cielo. Siguió el creciente trueno a través de la densa vegetación de la jungla, donde enredaderas tan gruesas como su brazo creaban catedrales naturales y pájaros exóticos lanzaban advertencias a vecinos invisibles. Cada paso adelante se sentía como viajar hacia atrás en el tiempo, lejos del mundo moderno que lo había rechazado y hacia algo antiguo e inmutable. El diario de Miguel se volvió cada vez más crucial a medida que el terreno se volvía más desafiante. El camino, si es que podía llamarse así, era poco más que una serie de senderos de animales y claros naturales conectados por las cuidadosas observaciones de su abuelo. Daniel se encontró verificando las orientaciones de la brújula con la misteriosa guía del colgante, confiando en un sistema de navegación que combinaba la técnica moderna con la sabiduría indígena. Su cuerpo protestaba por las exigencias de las caminatas por la jungla. A los 53 años, cargaba más peso del que había manejado en años, y su estilo de vida académico lo había dejado mal preparado para los desafíos físicos de la búsqueda de su abuelo. Le salieron ampollas y se le reventaron en los pies. Las picaduras de mosquitos le cubrían los brazos a pesar de las generosas aplicaciones de repelente. Le dolía la espalda por el peso inusual de la mochila, y sus rodillas se quejaban de las constantes subidas y bajadas del terreno montañoso. Pero a medida que aumentaba la incomodidad, también lo hacía su sentido de conexión con algo más grande que sus luchas personales. La jungla a su alrededor pulsaba con una vida que parecía casi consciente. Plantas que se movían sin viento, animales que observaban desde las sombras con ojos inteligentes. Incluso la calidad de la luz que se filtraba a través del dosel parecía diferente aquí, más antigua y más intencional. En su segundo día en la jungla profunda,
Daniel hizo un descubrimiento que validó la cuidadosa investigación de su abuelo. Cerca de un claro natural donde convergían tres arroyos, parcialmente enterrado bajo décadas de hojarasca y vegetación selvática, encontró lo que parecía un trozo de hueso tallado. Al limpiar los escombros, reveló un objeto que hizo que su corazón se acelerara de emoción y reconocimiento. El silbato de hueso medía unas 6 pulgadas de largo, tallado en lo que parecía ser el hueso de la pata de un pájaro grande. Su superficie estaba decorada con intrincados patrones que coincidían con símbolos del colgante y del diario. A pesar de su obvia antigüedad, el silbato se sentía sólido en sus manos, conservado por el ambiente húmedo de la jungla que evitaba el agrietamiento y la fragilidad que lo habrían destruido en un clima más seco. Daniel examinó el artefacto con la cuidadosa atención que sus años de enseñanza de historia le habían convertido en un hábito. La artesanía era extraordinaria. Quienquiera que hubiera tallado este silbato poseía tanto habilidad artística como una profunda comprensión de la acústica. Los orificios para los dedos estaban colocados con precisión, y la boquilla había sido moldeada para producir el máximo volumen con un mínimo aliento. Casi sin pensar, Daniel se llevó el silbato a los labios y sopló una nota tentativa. El sonido que surgió fue inquietantemente hermoso, un tono claro que pareció flotar en el aire húmedo más tiempo de lo que la física debería haber permitido. Cuando la nota se desvaneció, escuchó algo que lo hizo congelarse de asombro y un eco, pero no una simple repetición de su sonido. La propia jungla parecía estar respondiendo, como si el silbato hubiera despertado algo que había estado durmiendo durante siglos. Lo intentó de nuevo, esta vez tocando una melodía simple que le vino intuitivamente. La respuesta fue inmediata e inconfundible. El sonido del agua, no solo el agua que cae, sino el agua que se mueve en patrones que sugerían canales artificiales o formaciones naturales cuidadosamente moldeadas. El silbato no era solo un instrumento musical, era un dispositivo de comunicación diseñado para interactuar con las propiedades acústicas del sitio de la cascada. Esa noche, acampado en el mismo claro donde había encontrado el silbato, Daniel experimentó los sueños más vívidos de su viaje. Vio la jungla tal como había existido antes del contacto europeo, poblada por personas que entendían su entorno con una intimidad que la civilización moderna había olvidado. Observó ceremonias donde el silbato de hueso desempeñaba un papel central, llamando a los espíritus de la cueva de la cascada y manteniendo las conexiones entre los mundos físico y espiritual. En sus sueños, Daniel se encontró con su abuelo cuando era joven, fuerte y seguro con su uniforme militar, procesando informes de inteligencia sobre sitios arqueológicos que estaban siendo sistemáticamente saqueados por cazadores de tesoros que operaban bajo el pretexto de la ocupación militar. Fue testigo del creciente horror de Miguel al darse cuenta de que su propio trabajo de mapeo estaba siendo utilizado para facilitar el robo de artefactos culturales irreemplazables. El sueño más poderoso le mostró a Miguel en sus últimos años, de pie en el mismo claro donde Daniel ahora acampaba, sosteniendo el mismo silbato de hueso y tratando de comunicarse con los espíritus que creía que clamaban por justicia. El rostro del anciano estaba marcado por décadas de culpa, sus ojos atormentados por el conocimiento de crímenes que había sido impotente para prevenir, pero moralmente obligado a abordar. Daniel se despertó con lágrimas en las mejillas y una profunda comprensión de la carga de su abuelo. Miguel no había estado buscando tesoros en ningún sentido convencional. Había estado buscando la redención, tratando de tender un puente entre culturas que la violencia histórica había destrozado. El silbato de hueso representaba más que la artesanía indígena. Simbolizaba la posibilidad de comunicación a través de las fronteras culturales si se abordaba con el debido respeto y comprensión. El descubrimiento del silbato también confirmó la exactitud de la investigación de Miguel. Si este artefacto había sobrevivido décadas de condiciones selváticas en la ubicación exacta que indicaba el diario, entonces otros elementos del trabajo de su abuelo probablemente eran igualmente confiables. La cueva detrás de la cascada no era mitología, era una realidad documentada, esperando a alguien con el conocimiento y la determinación para encontrarla. Mientras Daniel se preparaba para levantar el campamento para su acercamiento final al sitio de la cascada,
Reflexionó sobre cuánto había cambiado desde que había dejado su camioneta averiada 3 días antes. El hombre desesperado que había comenzado este viaje buscando la salvación financiera estaba siendo reemplazado por alguien que entendía que el verdadero tesoro podría ser algo que no se podía medir en dólares. El silbato de hueso colgaba de un cordón alrededor de su cuello, junto con el colgante de la rosa de los vientos, creando una creciente colección de artefactos que parecían guiarlo hacia algo más grande que la redención personal. Ya no solo seguía el mapa de su abuelo, estaba siguiendo los pasos de su abuelo, heredando no solo el conocimiento, sino la responsabilidad. El sonido del agua que caía se hizo más fuerte a medida que avanzaba la mañana, acompañado ahora por fenómenos acústicos que comenzaba a reconocer como respuestas a las llamadas del silbato. La jungla misma parecía darle la bienvenida a casa, aceptándolo como alguien que se había ganado el derecho de acercarse al sitio sagrado a través de la comprensión adecuada en lugar de la explotación. Por la tarde, Daniel pudo ver la niebla ascendiendo a través del dosel de la jungla más adelante, marcando la ubicación de la cascada que había atraído a su abuelo a través de décadas de investigación obsesiva. El silbato de hueso se calentó contra su pecho, como si anticipara el reencuentro con su compañero acústico natural. Lo que sea que esperara detrás del agua que caía, Daniel sabía que finalmente estaba preparado para enfrentarlo con el respeto y la comprensión que su abuelo había pasado toda una vida tratando de cultivar. La cascada se reveló gradualmente, como un secreto compartido por la jungla misma. Primero llegó la niebla que se elevaba a través del dosel en nubes cristalinas que atrapaban la luz del sol y la transformaban en breves arcoíris. Luego, el sonido pasó de un retumbo distante a un rugido que hizo temblar el suelo bajo los pies de Daniel. Finalmente, abriéndose paso a través de una cortina de enredaderas colgantes, entró en un anfiteatro natural que le dejó sin aliento. La cascada doble era todo lo que las cuidadosas descripciones de su abuelo habían prometido y más. 2 corrientes de agua, cada una de más de 50 pies de ancho, se precipitaban desde un acantilado de piedra caliza a casi 200 pies de altura. Caían en columnas paralelas antes de unirse en un estanque que reflejaba el cielo, como un espejo hecho de zafiro líquido. La fuerza de su impacto creaba una rociada constante que nutría jardines de orquídeas y helechos que crecían en cada grieta de las paredes rocosas circundantes. Daniel se paró al borde del claro, abrumado por la catedral natural que lo rodeaba. Esto no era solo una cascada, era un santuario creado por fuerzas geológicas y perfeccionado por siglos de reverencia indígena. Las propiedades acústicas eran extraordinarias. Cada sonido se amplificaba y refinaba, creando una cámara de eco natural que convertía las melodías simples del silbato de hueso en una complejidad sinfónica. Hizo campamento en un lugar resguardado que el diario de Miguel había recomendado. Un saliente natural que ofrecía protección de la niebla constante, al tiempo que ofrecía una vista clara de ambas cascadas. A medida que se acercaba la noche, Daniel comenzó el cuidadoso proceso de estudiar las notas detalladas de su abuelo sobre cómo encontrar la entrada oculta al sistema de cuevas. Las últimas páginas del diario contenían observaciones cada vez más técnicas sobre los ángulos de la luz, los niveles del agua y los fenómenos acústicos. Miguel había visitado este sitio varias veces a lo largo de varias décadas, documentando las variaciones estacionales y mapeando la compleja relación entre las fuerzas naturales y el acceso humano al espacio sagrado. Sus notas revelaban una mente igualmente cómoda con la precisión militar y la sensibilidad espiritual. Mientras Daniel leía a la luz de la lámpara, un pasaje particular llamó su atención. La entrada se revela solo cuando se aborda con la comprensión adecuada. Los antiguos construyeron más que barreras físicas, crearon pruebas de valía que sobreviven en la propia piedra. Cerca de sus pies, parcialmente incrustado en el suelo arenoso de su campamento, Daniel notó algo que aceleró su pulso. Usando su cuchillo, excavó cuidadosamente lo que parecía ser un fragmento de piedra tallada, aproximadamente circular y del tamaño de su palma. El artefacto era más pesado de lo que su tamaño sugería, hecho de una piedra oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El fragmento del calendario de piedra estaba cubierto con intrincadas tallas que incluían símbolos astronómicos, notaciones numéricas y lo que parecía un mapa parcial del área de la cascada.
Lo más intrigante es que varios de los símbolos coincidían con los glifos tanto del silbato de hueso como del colgante de la rosa de los vientos. Esto no era solo otro artefacto antiguo, era parte de un sistema de conocimiento conectado que su abuelo había estado tratando de descifrar. Daniel pasó horas comparando las marcas del fragmento del calendario con las notas de su abuelo, comprendiendo gradualmente que Miguel había estado documentando más que características geográficas. El viejo cartógrafo había estado mapeando relaciones temporales, momentos específicos en que las alineaciones celestiales revelarían aspectos ocultos del sistema de cuevas. Las anotaciones astronómicas del fragmento indicaban ángulos de visión óptimos para diferentes estaciones y momentos del día. Según los cálculos de Miguel, la entrada de la cueva solo se haría visible cuando la luz del sol golpeara la cascada en el ángulo preciso, creando efectos ópticos que revelaban aberturas normalmente ocultas por el juego de luces y sombras sobre la piedra mojada. Los primeros intentos de Daniel de localizar la entrada de la cueva fueron fracasos humillantes. A pesar de seguir las instrucciones de su abuelo con precisión matemática, no encontró más que sólidas paredes de roca detrás del agua que caía. El rocío era lo suficientemente potente como para derribarlo, y las rocas estaban tan resbaladizas que cada intento de exploración conllevaba un riesgo de lesiones graves. En su tercer día en la cascada, Daniel casi muere por su propia determinación. Convencido de que le faltaba algún elemento crucial de las instrucciones de su abuelo, intentó subir más cerca del punto donde las dos corrientes se encontraban, con la esperanza de encontrar asideros que le permitieran buscar áreas a las que aún no había llegado. Un paso en falso sobre una piedra cubierta de algas lo hizo caer al estanque con la fuerza suficiente para sacarle todo el aire de los pulmones. La experiencia bajo el agua fue a la vez aterradora y transformadora. Mientras Daniel luchaba por alcanzar la superficie, desorientado por las poderosas corrientes y cegado por el agua turbulenta, se encontró en un espacio que desafiaba su comprensión de la geografía del estanque. El agua parecía más profunda de lo que sus observaciones anteriores habían sugerido, y las propiedades acústicas bajo el agua crearon un ambiente donde las llamadas del silbato de hueso parecían venir de múltiples direcciones simultáneamente. Cuando finalmente salió a la superficie, jadeando y temblando, Daniel se dio cuenta de que su casi ahogamiento había revelado algo crucial sobre la naturaleza oculta del sitio. El estanque mismo era parte del sistema de acceso, no solo un punto de recolección de agua que caía, sino un elemento integral del diseño de la cueva. Las corrientes subacuáticas seguían patrones que sugerían canales artificiales, y los efectos acústicos indicaban espacios huecos detrás de lo que parecían ser sólidas paredes de roca. Esa noche, mientras Daniel se recuperaba de su casi ahogamiento, hizo un gran avance en la comprensión de las instrucciones del fragmento del calendario. Los cálculos astronómicos no se trataban solo de ángulos de luz. Se trataban de momentos específicos en que las fuerzas naturales se alineaban para revelar caminos ocultos. La entrada al sistema de cuevas no era permanentemente accesible. Era una puerta que se abría solo bajo condiciones precisas que ocurrían predeciblemente, pero con poca frecuencia. Cotejando el fragmento del calendario con las décadas de observaciones de Miguel, Daniel calculó que las condiciones de visualización óptimas ocurrirían a la mañana siguiente, aproximadamente 30 minutos después del amanecer, cuando el ángulo del sol crearía el efecto óptico preciso necesario para revelar la entrada oculta. Pasó la noche en meditación y preparación, usando el silbato de hueso para crear patrones musicales que parecían resonar con los ritmos naturales de la cascada. El colgante se calentó contra su pecho, y el fragmento del calendario pareció pulsar con una energía sutil, como si los tres artefactos estuvieran respondiendo a su proximidad a su propósito original. A medida que se acercaba el amanecer, Daniel se posicionó según las cuidadosas instrucciones de su abuelo, sosteniendo el fragmento del calendario en el ángulo preciso indicado por sus marcas. El silbato de hueso colgaba listo alrededor de su cuello, y el colgante de la rosa de los vientos apuntaba firmemente hacia el norte magnético, creando un sistema de triangulación que conectaba la observación astronómica con la navegación terrestre. El sol salió a través de capas de niebla y rocío,
proyectando una luz que transformó la cascada en un prisma de belleza imposible. Y luego, exactamente en el momento en que los cálculos de Miguel habían predicho, Daniel lo vio. Un brillo en el agua que caía que reveló el contorno oscuro de una abertura escondida detrás de la cascada, pero claramente visible para cualquiera que supiera exactamente cuándo y dónde buscar. La entrada a la obsesión de su abuelo estaba finalmente al alcance. La entrada al sistema de cuevas era exactamente lo que Daniel había esperado y completamente más allá de su imaginación. Siguiendo la precisión de su abuelo, vadeó las heladas aguas del estanque y se pegó a la pared de roca detrás de la cascada oriental. La abertura se reveló como un arco natural, lo suficientemente alto como para que un hombre pudiera caminar erguido, tallado por siglos de flujo de agua y moldeado por manos que entendían la geometría sagrada de los lugares ocultos. Entrar por ese arco fue como cruzar un umbral entre mundos. El atronador rugido de la cascada se apagó inmediatamente, reemplazado por el suave eco del agua goteando y el susurro del aire moviéndose a través de vastos espacios subterráneos. El haz de luz de la linterna de Daniel reveló un túnel que se extendía más allá del alcance de su luz. Sus paredes cubiertas de depósitos minerales que brillaban como estrellas en un cielo subterráneo. La conservación dentro de la cueva era extraordinaria, mientras que la jungla exterior luchaba con el ciclo constante de crecimiento y decadencia. El ambiente de la cueva había permanecido estable durante siglos. La temperatura era fresca, pero no fría. El nivel de humedad perfecto para preservar materiales orgánicos que se habrían desintegrado en las duras condiciones del mundo exterior. Daniel siguió el túnel más profundamente bajo tierra, guiado por el mapa detallado de su abuelo de la distribución del sistema de cuevas. Miguel había pasado un tiempo considerable documentando múltiples cámaras, cada una con sus propias características y contenidos. El pasaje principal conducía a lo que el diario describía como el corazón del santuario, una catedral natural donde se habían conservado los artefactos más importantes. A medida que se adentraba en la montaña, Daniel comenzó a comprender la verdadera naturaleza del sitio. Esto no era solo una cueva que se había utilizado para el almacenamiento. Era un santuario diseñado deliberadamente, modificado por generaciones de artesanos indígenas que entendían cómo trabajar con formaciones de piedra natural para crear espacios que servían tanto para fines prácticos como espirituales. La primera cámara a la que entró Daniel le dejó sin aliento. Su linterna iluminó paredes cubiertas de pictogramas que contaban historias que abarcaban siglos, imágenes de ceremonias, observaciones astronómicas y tradiciones culturales habían sido pintadas con pigmentos que permanecían vívidos a pesar de su obvia antigüedad. En el centro de la cámara, sobre una plataforma de piedra natural, se encontraba un objeto que hizo temblar las manos de Daniel mientras se acercaba. El espejo de obsidiana era perfectamente circular, de unas 18 pulgadas de diámetro. Su superficie pulida hasta una reflectividad que parecía imposible para un material trabajado con herramientas antiguas. El espejo estaba engastado en un elaborado marco de jade y oro tallado, decorado con símbolos que lo conectaban con los otros artefactos que Daniel llevaba. Lo más notable es que la superficie del espejo no solo mostraba reflejos, sino que parecía contener imágenes que cambiaban y se movían a medida que él se movía a su alrededor. Daniel examinó el espejo con la cuidadosa atención que sus años de enseñanza de historia le habían inculcado, pero no estaba preparado para el impacto emocional de verse realmente reflejado en su superficie. El hombre que le devolvía la mirada no era el académico destrozado que había comenzado este viaje. Era alguien mayor, más sabio, marcado por experiencias que habían despojado ilusiones y revelado algo más auténtico debajo. Mientras estudiaba el espejo, Daniel comenzó a comprender su función dentro del diseño del santuario. La superficie de obsidiana no solo reflejaba la luz, sino que reflejaba la intención, mostrando a los espectadores no solo su apariencia física, sino su preparación espiritual para las responsabilidades que conllevaba el acceso al conocimiento sagrado. Los pueblos indígenas que habían creado este lugar entendían que los verdaderos tesoros requerían una custodia adecuada, y el espejo servía como una prueba de carácter, tanto como un objeto ceremonial. El diario de Miguel contenía extensas notas sobre el significado del espejo, escritas con la letra cada vez más emotiva de su abuelo,
mientras luchaba con las implicaciones de sus descubrimientos. El viejo cartógrafo se había dado cuenta de que los artefactos escondidos en este santuario no solo eran valiosos en términos monetarios, eran tesoros culturales irreemplazables que habían sido robados a comunidades que los necesitaban para la continuidad espiritual e histórica. El reflejo de Daniel en la superficie de obsidiana comenzó a mostrarle imágenes que no eran del todo recuerdos ni del todo visiones. Vio a los conquistadores españoles que habían saqueado estos artefactos de las comunidades indígenas, impulsados por la codicia y justificados por la superioridad religiosa. Fue testigo de la culpa de las generaciones posteriores, que reconocieron la injusticia pero carecieron del coraje para restituir. Lo más poderosamente, experimentó las décadas de angustia de su abuelo por un conocimiento que exigía acción, pero que no parecía ofrecer un camino claro a seguir. El espejo reveló el verdadero alcance de lo que yacía oculto en el sistema de cuevas. Cámara tras cámara contenía artefactos que representaban no solo riqueza material, sino el patrimonio cultural de múltiples grupos indígenas. Figurillas de oro que se habían utilizado en ceremonias que conectaban comunidades terrestres con poderes celestiales. Vasijas de cerámica pintadas con cartas estelares que registraban observaciones astronómicas que abarcaban siglos. Adornos de jade que marcaban los logros de líderes cuyos nombres se habían perdido debido a la violencia colonial. Cada artefacto contaba una historia de sofisticación cultural que contradecía todo lo que los colonizadores europeos habían afirmado sobre la primitividad indígena. La precisión matemática de los instrumentos astronómicos, la brillantez artística de los objetos decorativos y la profundidad espiritual reflejada en los objetos ceremoniales, todo atestiguaba civilizaciones que habían alcanzado notables alturas de conocimiento y creatividad antes de ser devastadas por la conquista extranjera. Daniel comprendió que su abuelo había pasado sus últimos años tratando de procesar el peso moral de este conocimiento. Miguel no había descubierto solo una cueva del tesoro, sino un repositorio de memorias culturales que pertenecían a comunidades específicas cuyos descendientes aún vivían en la región. La culpa que había impulsado su investigación obsesiva provenía de comprender que estos artefactos eran más que objetos valiosos. Eran elementos esenciales de la identidad cultural que habían sido violentamente separados de sus legítimos guardianes. El espejo de obsidiana reflejó la creciente comprensión de Daniel de que encontrar la cueva era solo el comienzo de su verdadero desafío. Su abuelo le había dejado más que mapas y artefactos. Había heredado una obligación moral que trascendía las necesidades financieras personales. La pregunta no era si estos tesoros eran lo suficientemente valiosos como para resolver sus problemas, sino si él era lo suficientemente digno para resolver los de ellos. Mientras Daniel se preparaba para explorar las cámaras más profundas, sintió el peso de la historia posarse sobre sus hombros, como la vieja mochila militar de su abuelo. El espejo le mostró una última imagen antes de seguir adelante, su propio rostro, pero marcado con la misma expresión de responsabilidad determinada que había caracterizado los últimos años de Miguel. El hombre roto que había entrado en este santuario estaba siendo reemplazado por alguien que entendía que la verdadera riqueza venía de servir a algo más grande que la supervivencia personal. El silbato de hueso, la brújula, el colgante de la rosa y el fragmento del calendario de piedra lo habían llevado a este momento de reconocimiento. Ahora el espejo de obsidiana le mostraba en quién necesitaba convertirse para honrar la confianza que estos artefactos representaban. El viaje hacia los secretos más profundos de la cueva requeriría más que coraje físico. Demandaría una transformación moral que su abuelo había comenzado, pero nunca completó. Las cámaras más profundas del sistema de cuevas revelaron tesoros que confirmaron la creciente comprensión de Daniel sobre la carga moral de su abuelo. Siguiendo el mapa cuidadosamente anotado de Miguel, descubrió habitación tras habitación llena de artefactos que representaban los sofisticados logros culturales de las civilizaciones precolombinas. Cada objeto estaba perfectamente conservado por el ambiente estable de la cueva, esperando siglos a que alguien apreciara su verdadero significado. En la cámara que Miguel había designado como el Salón de las Alas, Daniel encontró el artefacto que se convertiría en el centro de su transformación. El tótem del cóndor de oro medía casi 3 pies de altura, hecho de oro tan puro que parecía brillar a la luz de su linterna.
La escultura capturaba cada detalle del magnífico pájaro en vuelo, desde las texturas individuales de las plumas hasta la feroz inteligencia en sus ojos de obsidiana. La envergadura del cóndor se extendía ampliamente, como si se preparara para elevarse a través de la catedral subterránea, llevando oraciones entre los reinos terrestre y celestial. Pero fueron las inscripciones que cubrían la base del tótem las que hicieron temblar las manos de Daniel mientras las fotografiaba. Tallado en múltiples idiomas indígenas, el texto contaba la historia del significado cultural del cóndor y, lo que es más importante, identificaba las comunidades específicas de las que había sido robado. El conquistador español que había tomado este objeto sagrado se había preocupado de documentar su procedencia, quizás con la esperanza de que los registros detallados mitigaran de alguna manera el crimen espiritual del robo. Daniel pasó horas estudiando las inscripciones con la ayuda de las traducciones de su abuelo, comprendiendo gradualmente que el cóndor de oro no era solo arte ceremonial. Era un ancla espiritual para las comunidades que medían su conexión con la sabiduría ancestral a través de su relación con los objetos sagrados. El tótem representaba generaciones de continuidad cultural que habían sido violentamente interrumpidas por la conquista colonial. Usando su teléfono satelital para conectarse con el mundo exterior por primera vez desde que entró en la cueva, Daniel comenzó a investigar las comunidades mencionadas en las inscripciones de los cóndores. Lo que descubrió hizo que la culpa de su abuelo fuera de repente comprensible. Los descendientes de las personas que habían creado y venerado estos artefactos aún vivían en la región, sus tradiciones culturales mantenidas a pesar de siglos de opresión y desplazamiento. La comunidad quichimaya que había creado el cóndor de oro aún realizaba ceremonias en honor al ave sagrada, pero sus rituales habían estado incompletos durante siglos sin su enfoque espiritual más poderoso. Situaciones similares existían para docenas de otros grupos indígenas, cuyos objetos sagrados yacían ocultos en las cámaras de la cueva. El robo de estos artefactos no había sido solo un robo, había sido un asesinato cultural, rompiendo las conexiones espirituales que las comunidades habían pasado generaciones tratando de restaurar. Las llamadas telefónicas de Daniel a instituciones arqueológicas y organizaciones de derechos indígenas le abrieron los ojos a la complejidad de la repatriación cultural en el mundo moderno. La doctora Elena Vázquez, profesora de estudios indígenas en la Universidad de Guatemala, explicó los marcos legales y éticos que rigen el retorno de la propiedad cultural robada. Estos artefactos pertenecen legalmente a las comunidades de las que fueron tomados, le dijo la doctora Vázquez durante su larga conversación. Pero el proceso para devolverlos requiere una extensa documentación, consulta comunitaria y a menudo años de procedimientos legales. El hecho de que los haya encontrado no le da la propiedad, le da la responsabilidad. Esa responsabilidad se hizo más pesada a medida que Daniel exploraba más cámaras y documentaba más artefactos, figurillas de oro que habían servido como intermediarios entre reinos humanos y divinos, máscaras de jade usadas por líderes espirituales durante ceremonias de transformación, vasijas de cerámica que habían contenido medicinas sagradas y aguas benditas. Cada objeto representaba no solo un logro artístico, sino una tecnología espiritual que las comunidades necesitaban para mantener sus conexiones con la sabiduría ancestral. El diario de Miguel contenía reflexiones cada vez más torturadas sobre este mismo dilema moral. El viejo cartógrafo se había dado cuenta de que su trabajo de inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial había contribuido inadvertidamente al saqueo sistemático de sitios arqueológicos. Las fuerzas estadounidenses, centradas en derrotar el fascismo, a menudo habían hecho la vista gorda ante los cazadores de tesoros que operaban bajo el pretexto de la ocupación militar. Las precisas habilidades de cartografía de Miguel se habían utilizado para documentar sitios que luego fueron saqueados por coleccionistas no oficiales que vendían artefactos a compradores privados en Estados Unidos y Europa. Daniel encontró la última carta de su abuelo, escondida en un recipiente impermeable detrás del cóndor de oro. La letra de Miguel, temblorosa por la edad pero aún decidida, transmitía décadas de culpa acumulada y una desesperada esperanza de que su nieto completaría la misión que él no había podido terminar. Daniel, si estás leyendo esto, entonces has encontrado lo que pasé mi vida tratando de entender. Estos artefactos no son tesoros en el sentido convencional, son pedazos de almas
que fueron arrancadas de sus comunidades hace siglos. Fui demasiado cobarde para devolverlos yo mismo, demasiado asustado por las complicaciones legales y los costos personales. Pero te he dado el conocimiento y la oportunidad de hacer lo que yo no pude. El valor monetario de estos objetos es insignificante en comparación con su valor espiritual para las personas a las que pertenecen. Debes encontrar la fuerza que me faltó. Debes hacer esto bien. El peso de la responsabilidad heredada se posó sobre los hombros de Daniel como una carga física. Su motivación original de encontrar tesoros para resolver sus problemas financieros le pareció vergonzosamente inadecuada en comparación con el trauma cultural que representaban estos artefactos robados. La valoración de $67 millones no era una promesa de riqueza personal. Era una medida de devastación cultural que exigía restauración en lugar de explotación. Esa noche, durmiendo en la cueva junto al Cóndor de Oro, Daniel experimentó sueños que se sentían más como recuerdos ancestrales que como imaginación personal. Fue testigo de las ceremonias donde el tótem del cóndor había servido como puente entre las comunidades humanas y la sabiduría divina. Sintió la angustia espiritual de generaciones que habían realizado rituales incompletos, sabiendo que sus objetos sagrados más poderosos se habían perdido debido a la violencia colonial. Lo más poderosamente, experimentó la esperanza que aún vivía en las comunidades indígenas, de que algún día su patrimonio cultural sería restaurado. Daniel se despertó con lágrimas en el rostro y una claridad absoluta sobre su camino a seguir. En la cámara más profunda del sistema de cuevas, sellada detrás de una pared de piedra que había requerido una cuidadosa remoción según las instrucciones de Miguel, Daniel hizo el descubrimiento que redefiniría todo lo que creía entender sobre la búsqueda de su abuelo. La cámara contenía un recipiente metálico impermeable, claramente de fabricación moderna, que había sido colocado allí décadas después de los artefactos originales. Dentro, envuelto en tela encerada y conservado con precisión militar, se encontraba un libro de registro encuadernado en cuero que destrozaría sus suposiciones sobre la historia de la cueva. El libro de registro del explorador colonial pertenecía al capitán Diego Vázquez, un conquistador español, que había participado en el saqueo sistemático de sitios sagrados indígenas durante el periodo colonial temprano. Pero este no era un registro típico de campañas militares de un soldado. Era la torturada confesión de un hombre cuya conciencia había sido destruida por los crímenes culturales que había cometido al servicio del imperio y el oro. Las entradas de Vázquez, escritas en español arcaico que la formación académica de Daniel le permitió descifrar, contaban una historia de creciente angustia moral a medida que el conquistador era testigo de la devastación espiritual causada por el robo de artefactos. El capitán inicialmente había participado con entusiasmo en el saqueo, viendo los objetos sagrados indígenas como nada más que oro y jade valiosos para ser fundidos o vendidos a coleccionistas europeos. Pero la exposición prolongada a las comunidades indígenas había revelado gradualmente el verdadero costo de la destrucción cultural. He visto a madres llorar por vasijas sagradas como si fueran hijos, había escrito Vázquez en una entrada particularmente angustiada. He visto a líderes espirituales realizar ceremonias incompletas por nuestro robo de sus objetos más poderosos. No solo hemos tomado tesoros, hemos asesinado almas. El libro de registro documentaba la creciente comprensión de Vázquez de que los artefactos que había ayudado a robar eran elementos irreemplazables de sofisticados sistemas espirituales. Las comunidades indígenas no veían estos objetos como meras decoraciones o símbolos de estatus. Eran conexiones vivas con la sabiduría ancestral, herramientas esenciales para mantener el equilibrio cósmico y repositorios de conocimiento cultural que se había acumulado a lo largo de generaciones de cuidadosa observación y práctica espiritual. Lo más notable es que el libro de registro contenía información detallada sobre la procedencia de cada artefacto que Vázquez había ayudado a esconder en la cueva. El capitán había registrado meticulosamente qué objetos pertenecían a qué comunidades, incluidos mapas que mostraban sus ubicaciones originales y descripciones de sus funciones ceremoniales. Esto no era una documentación aleatoria. Era un inventario cuidadoso creado por alguien que esperaba que las generaciones futuras pudieran devolver los objetos robados a sus legítimos guardianes. Pero la revelación más impactante del diario
llegó en sus últimas entradas, donde Vázquez reveló información que explicaba la poderosa conexión de Daniel con esta búsqueda. La culpa del conquistador lo había llevado a casarse con una mujer indígena, cuya familia había sido devastada por el robo de artefactos. Sus hijos, criados con el conocimiento tanto de la cultura colonial española como de las tradiciones espirituales indígenas, habían heredado la obligación moral de algún día restaurar lo que se había tomado. Daniel trazó la información genealógica con creciente asombro y reconocimiento. Los descendientes de Vázquez, de herencia mixta, habían migrado gradualmente hacia el norte a lo largo de los siglos, llevando consigo historias familiares sobre objetos sagrados escondidos en una cueva de montaña y una deuda espiritual que exigía un pago eventual. El apellido había cambiado a través de matrimonios y asimilación cultural, pero el conocimiento esencial se había conservado a través de la tradición oral hasta que llegó a Miguel Reyes, el abuelo de Daniel. La revelación golpeó a Daniel como un golpe físico. Su abuelo no había sido solo un cartógrafo lleno de culpa tratando de corregir injusticias históricas. Había sido un descendiente del mismo conquistador que había robado originalmente estos artefactos. La obsesión de Miguel por devolver los objetos sagrados no era académica ni altruista. Era una obligación ancestral, una deuda familiar que se había transmitido a través de generaciones de descendientes de herencia mixta que llevaban la culpa de los crímenes coloniales en su ADN. La propia ascendencia indígena de Daniel, oculta bajo generaciones de asimilación cultural e identidad estadounidense, explicó de repente las conexiones espirituales que había sentido a lo largo de su viaje. La capacidad de respuesta del silbato de hueso a su toque, la guía del colgante a través de un terreno imposible, las revelaciones del espejo de obsidiana sobre su carácter. Estas no eran coincidencias o fantasía, eran reconocimiento, un reconocimiento de los objetos sagrados de que su legítimo guardián finalmente había llegado. El diario contenía un último elemento que hizo temblar las manos de Daniel mientras lo leía. Vázquez había incluido instrucciones detalladas para una ceremonia de repatriación que limpiaría espiritualmente los artefactos de su contaminación colonial y los restauraría a sus relaciones adecuadas con las comunidades a las que servían. El capitán había aprendido esta ceremonia de su esposa indígena, quien había insistido en que cualquier devolución eventual de los objetos sagrados debía realizarse de acuerdo con los protocolos espirituales adecuados. Pero comprender la conexión de su familia con los artefactos creó una nueva complejidad moral que Daniel no había anticipado. Como descendiente de Diego Vázquez, no solo había heredado la responsabilidad de devolver los objetos robados, sino también la carga espiritual de los crímenes ancestrales. Los artefactos no eran solo objetos culturalmente valiosos que casualmente había encontrado. Eran la deuda de su familia con las comunidades indígenas, una obligación que se había acumulado durante más de 4 siglos. Daniel pasó la noche en la cámara más profunda, rodeado de artefactos que representaban tanto un inmenso valor monetario como un significado cultural incalculable, tratando de procesar el peso de la culpa y la responsabilidad heredadas. El cóndor de oro parecía observarlo con ojos de obsidiana que contenían la paciencia de siglos, esperando una justicia que ya había sido demorada demasiado tiempo. Su conexión telefónica satelital con el mundo exterior le trajo conversaciones con la doctora Vázquez y otros expertos que confirmaron las implicaciones legales y éticas de su descubrimiento. El derecho internacional en materia de repatriación cultural era complejo, pero el principio era claro. Las comunidades indígenas tenían reclamaciones legítimas sobre los objetos sagrados que les habían sido robados, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado o por cuántas manos hubieran pasado los artefactos. Su situación es en realidad bastante notable, le explicó la doctora Vázquez durante una de sus largas conversaciones. La mayoría de los casos de repatriación cultural involucran artefactos con una procedencia poco clara, lo que dificulta determinar sus comunidades originales. Pero la documentación del capitán Vázquez proporciona exactamente el tipo de información detallada que hace posible una repatriación adecuada. Las implicaciones se extendían más allá de los requisitos legales a obligaciones espirituales que Daniel apenas comenzaba a comprender. La descripción del diario sobre la ceremonia de repatriación
indicaba que los propios artefactos debían someterse a una limpieza espiritual antes de que pudieran reanudar sus funciones adecuadas dentro de las comunidades indígenas. Generaciones de separación de sus contextos originales habían creado heridas espirituales que requerían curación a través de protocolos tradicionales. Daniel se dio cuenta de que su abuelo había pasado décadas preparándose para este momento, sin comprender completamente la conexión de su propia familia con los artefactos. Miguel había investigado comunidades indígenas, aprendido sobre los protocolos adecuados para manejar objetos sagrados e incluso establecido conexiones con ancianos tribales, todo mientras creía que simplemente estaba tratando de corregir injusticias históricas. La verdad era que se había estado preparando inconscientemente para cumplir una obligación ancestral que se había transmitido a través de su linaje. Al amanecer sobre la cascada exterior, la luz entraba por la entrada de la cueva e iluminaba las alas extendidas del cóndor de oro. Daniel tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Los artefactos no eran suyos para guardar o vender. Eran la deuda de su familia por pagar. La valoración de $67 millones no era una medida de oportunidad personal, sino de responsabilidad ancestral que exigía una acción inmediata. El académico destrozado que había entrado en la cueva buscando la salvación financiera se había ido para siempre, reemplazado por alguien que entendía que la verdadera riqueza venía de curar heridas históricas en lugar de perpetuarlas. Daniel Vázquez reclamaría el apellido que sus antepasados habían abandonado, pasaría el resto de su vida asegurándose de que estos objetos sagrados encontraran su camino a casa. El tocado ceremonial de plumas esperaba a Daniel en la cámara más sagrada de la cueva, un espacio que su abuelo había designado como el corazón del poder espiritual, pero al que nunca se había atrevido a entrar. El tocado era magnífico, más allá de toda descripción. Cientos de plumas iridiscentes dispuestas en patrones que parecían moverse y fluir como agua viva, sostenidas por una estructura de oro y jade que incorporaba símbolos astronómicos que coincidían con los de los otros artefactos. Según el diario del capitán Vázquez, el tocado había pertenecido a un líder espiritual de alto rango cuya autoridad abarcaba múltiples comunidades indígenas. El conquistador lo había robado durante el saqueo de un centro ceremonial, sin comprender que estaba tomando la encarnación física de un liderazgo intertribal que había mantenido la paz y la cooperación en vastos territorios durante generaciones. Daniel se acercó al tocado con la reverencia que su viaje le había enseñado que era necesaria al manipular objetos de tal significado espiritual. Al levantarlo cuidadosamente de su lugar de descanso, sintió un peso que no tenía nada que ver con su masa física. Las plumas parecían susurrar con las voces de generaciones de líderes que lo habían usado durante ceremonias que conectaban las comunidades terrenales con la sabiduría celestial. Las instrucciones del diario para la ceremonia de repatriación eran explícitas. La persona que supervisara el regreso de los artefactos debía usar el tocado de liderazgo durante el proceso, aceptando la responsabilidad no solo de la transferencia física de los objetos, sino de la curación espiritual que debía acompañar su regreso. Daniel entendió que ponerse el tocado lo transformaría de un descendiente que buscaba la redención en un puente entre mundos que la violencia colonial había destrozado. Su teléfono satelital vibró con mensajes del mundo exterior a medida que la noticia de su descubrimiento comenzaba a extenderse. La doctora Vázquez había contactado a los líderes de las comunidades indígenas de toda la región, explicando la situación y solicitando su orientación sobre los protocolos de repatriación adecuados. La respuesta había sido inmediata y abrumadora. Los consejos tribales, que habían pasado siglos manteniendo ceremonias incompletas, se estaban preparando para viajar al sitio de la cascada para lo que podría ser el evento de restauración cultural más significativo en la historia moderna de Centroamérica. Pero el teléfono de Daniel también trajo noticias inquietantes. Funcionarios gubernamentales de Guatemala y Belice se habían enterado del descubrimiento y estaban haciendo reclamaciones legales sobre los artefactos como parte de su patrimonio nacional. Cazadores de tesoros y coleccionistas privados, alertados por rumores de Internet sobre un gran hallazgo, estaban comenzando a converger en la región. La atención de los medios internacionales estaba creciendo rápidamente, amenazando con transformar la sagrada ceremonia de repatriación
en un circo de intereses contrapuestos y explotación comercial. Emma llamó desde Portland, su voz tensa por la preocupación y la confusión. «Papá, ¿estás bien? Hay noticias que dicen que encontraste algún tipo de cueva del tesoro y la gente dice que vale millones de dólares. ¿Qué está pasando realmente allí abajo?» Daniel intentó explicarle su decisión a su hija, pero las palabras le parecieron inadecuadas para la transformación espiritual que estaba experimentando. «Emma, no puedo quedarme con estos artefactos. Pertenecen a las comunidades indígenas de las que fueron robados. Mi responsabilidad, la responsabilidad de nuestra familia, es asegurarnos de que regresen a casa a salvo». «Pero papá, no tenías hogar, no tenías nada. Esto podría resolver todos tus problemas». La voz de Emma transmitía la preocupación práctica de una hija que había visto a su padre perderlo todo, y ahora no podía entender por qué renunciaría a la oportunidad de la seguridad financiera. «Algunos problemas solo se pueden resolver haciendo lo correcto, incluso cuando cuesta todo», respondió Daniel, reconociendo la voz de su abuelo en sus propias palabras. «No soy la misma persona que comenzó este viaje, Emma. He aprendido cosas sobre nuestra familia, sobre la historia, sobre la responsabilidad que no puedo simplemente ignorar». Rosa, la anciana indígena que había reconocido el colgante de la Rosa de los Vientos semanas antes, llegó al sitio de la cascada con un pequeño grupo de líderes comunitarios. Su presencia trajo tanto validación como un peso moral adicional a la decisión de Daniel. Examinó los artefactos con la cuidadosa atención de alguien que entendía su significado espiritual más allá de cualquier valor monetario. «Tu abuelo vino a mí muchas veces a lo largo de los años», le dijo Rosa a Daniel mientras se sentaban junto al estanque de la cascada. «Llevaba tanta tristeza, tanta culpa por cosas que sucedieron antes de que naciera. Le dije entonces lo que te digo ahora. Los ancestros entienden la diferencia entre los que roban y los que devuelven. Has elegido el camino de la curación. La ceremonia de repatriación requeriría la coordinación entre múltiples comunidades indígenas cuyos ancestros habían creado diferentes artefactos ahora almacenados en la cueva. Líderes tribales viajaban desde toda Centroamérica, muchos llevando objetos ceremoniales que no se habían utilizado en rituales completos durante siglos. La reunión representaría la cooperación intertribal más grande en la región desde antes del contacto europeo. Daniel pasó días trabajando con los líderes comunitarios para planificar la ceremonia de acuerdo con protocolos que honraban tanto el significado espiritual de los artefactos como los requisitos legales del derecho internacional de repatriación. Funcionarios gubernamentales y expertos arqueológicos documentarían el proceso, asegurando que la transferencia cumpliera con todos los estándares legales mientras respetaban la soberanía indígena sobre su patrimonio cultural. Los desafíos prácticos eran enormes. Cada artefacto requería una evaluación individual para determinar su comunidad original, los protocolos de manejo ceremonial adecuados y los requisitos específicos para la limpieza espiritual. El Cóndor de Oro solo involucró a representantes de 3 grupos mayas diferentes cuyos ancestros habían compartido su uso ceremonial a través de las fronteras tribales. Los desafíos legales se intensificaron a medida que los funcionarios gubernamentales y los cazadores de tesoros intentaban reclamar derechos sobre el descubrimiento. Abogados internacionales especializados en repatriación cultural llegaron de todo el mundo, creando un entorno legal complejo que amenazaba con retrasar la ceremonia indefinidamente. Daniel se encontró en el centro de batallas legales que se extendían mucho más allá de su situación personal a preguntas fundamentales sobre los derechos indígenas y la soberanía cultural. Pero el desafío más significativo fue interno. La propia transformación de Daniel de cazador de tesoros desesperado a constructor de puentes culturales aún estaba incompleta. Al usar el tocado ceremonial, sintió el peso del liderazgo que no estaba seguro de merecer. Las comunidades indígenas lo trataban con un respeto que parecía desproporcionado a sus contribuciones, llamándolo el que trae a nuestros hijos a casa y incluyéndolo en la planificación de ceremonias que no entendía del todo. Su relación distanciada con Emma comenzó a sanar a medida que ella comprendía gradualmente el significado de su decisión. Voló desde Portland para apoyarlo durante los preparativos finales, trayendo consigo las habilidades prácticas y la inteligencia emocional que la habían hecho exitosa en el trabajo sin fines de lucro. Juntos,
Navegaron la compleja intersección del legado familiar, los derechos indígenas y el derecho internacional que rodeaba el proceso de repatriación. Sara, su exesposa, los sorprendió con una llamada telefónica que no contenía ninguno de los juicios que había esperado. «Estoy orgullosa de ti, Daniel», dijo simplemente. «Encontraste algo más valioso que el dinero. Encontraste tu propósito». La noche antes de la ceremonia, Daniel se sentó solo en la cueva, rodeado de artefactos que pronto regresarían a sus comunidades. El espejo de obsidiana reflejaba un rostro que aún estaba aprendiendo a reconocer, curtido por las dificultades, pero marcado por el tipo de paz que proviene de alinear las acciones con los valores. El silbato de hueso colgaba en silencio alrededor de su cuello, esperando la música ceremonial que guiaría los artefactos en su viaje espiritual a casa. Los funcionarios del gobierno habían accedido a apoyar la repatriación después de que la presión internacional y el asesoramiento legal confirmaran que las reclamaciones indígenas eran legalmente inexpugnables. Los cazadores de tesoros habían sido ahuyentados por el aumento de la seguridad y la atención de los medios internacionales que hacían políticamente imposible cualquier intento de robo. La ceremonia se llevaría a cabo de acuerdo con protocolos que honraban tanto las tradiciones antiguas como los requisitos legales modernos. Daniel comprendió que el día siguiente marcaría no solo el retorno de los artefactos robados, sino la finalización de un viaje espiritual que había comenzado con la investigación llena de culpa de su abuelo y ahora culminaba en la redención ancestral. El tocado de pluma ceremonial descansaba en su antiguo soporte, esperando que aceptara el papel de liderazgo que transformaría su vida de supervivencia personal a servicio cultural. El hombre destrozado que había entrado en la cueva en busca de un tesoro emergería como un puente entre mundos, llevando adelante el trabajo que su abuelo había comenzado pero nunca completado. El peso del tocado no sería nada comparado con la ligereza de cumplir finalmente una obligación que había agobiado a su familia durante 4 siglos. El amanecer de la ceremonia de repatriación trajo consigo una niebla que parecía surgir de la tierra misma, transformando el claro de la cascada en una catedral natural envuelta en nubes etéreas. Daniel se paró al borde del estanque, vistiendo el tocado ceremonial de plumas que lo marcaba como guardián y guía del viaje de retorno de los objetos sagrados. El peso de cientos de plumas iridiscentes se sentía como las oraciones acumuladas de generaciones, cada pluma llevando las esperanzas de comunidades que habían esperado siglos por este momento. Representantes de 7 comunidades indígenas se habían reunido en el claro. Cada grupo traía objetos ceremoniales que no se habían utilizado en rituales completos desde que sus objetos sagrados fueron robados por los conquistadores coloniales. La anciana Rosa se movía entre los grupos con tranquila autoridad, su presencia sirviendo como puente entre diferentes tradiciones tribales mientras mantenía los protocolos espirituales necesarios para una ceremonia tan significativa. El pergamino del tratado que proporcionaría la base legal para la repatriación yacía abierto sobre un altar de piedra natural que había sido preparado según especificaciones antiguas. El documento, escrito en múltiples idiomas indígenas, así como en español e inglés, representaba una cooperación sin precedentes entre comunidades que a veces habían competido por los recursos, pero que ahora estaban unidas en su deseo de recuperar su patrimonio cultural. La doctora Vázquez llegó con un equipo de arqueólogos y expertos legales que documentarían cada aspecto de la ceremonia para asegurar que cumpliera con los estándares internacionales para la repatriación cultural. Su presencia representó la intersección de la erudición académica, los derechos indígenas y el derecho internacional que hizo posible esta restauración. Equipo de cámaras y materiales de documentación se organizaron respetuosamente alrededor del perímetro del claro, capturando la historia sin entrometerse en los protocolos sagrados. El cóndor de oro emergió primero de la cueva, llevado por Daniel con la reverencia cuidadosa que el tocado ceremonial le exigía. La escultura parecía capturar cada rayo de luz solar que se filtraba a través de la niebla. Sus alas extendidas, creando sombras que bailaban sobre los rostros de los miembros de la comunidad reunidos. Suspiros de reconocimiento y lágrimas de alegría marcaron su aparición. Muchos de los ancianos presentes habían escuchado historias de este objeto sagrado de abuelos que recordaban su poder.
Representantes de los Quiché Maya dieron un paso al frente para recibir a su guardián ancestral. El momento en que la anciana tribal María Tujab tocó por primera vez el cóndor de oro, después de siglos de separación, fue eléctrico con energía espiritual. Sus manos temblaron mientras trazaba el intrincado trabajo de plumas, y su voz se quebró mientras susurraba oraciones en su idioma ancestral. El cóndor pareció responder a su toque, sus ojos de obsidiana reflejando la luz de maneras que parecían casi vivas. Pero el punto culminante emocional de la ceremonia llegó cuando los funcionarios del gobierno intentaron hacer valer las reclamaciones nacionales sobre los artefactos. Un representante del Ministerio de Cultura de Guatemala se adelantó con documentos legales, declarando los tesoros parte del patrimonio nacional del país, argumentando que debían estar en museos donde pudieran ser preservados y estudiados para beneficio de toda la humanidad. El pergamino del tratado se convirtió en la defensa de Daniel contra la apropiación gubernamental. El documento, validado por expertos legales internacionales y respaldado por los protocolos de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, establecía claramente que los artefactos pertenecían a las comunidades específicas de las que habían sido robados, no a los estados-nación modernos que casualmente controlaban el territorio donde se encontraron. Estos objetos no son especímenes arqueológicos, declaró Daniel, su voz llevando la autoridad que le otorgaba el tocado ceremonial. Son elementos vivos de tradiciones espirituales que han sido mantenidas por sus legítimas comunidades durante siglos. Su lugar adecuado no está en vitrinas de museos, sino en las ceremonias para las que fueron creados. Los desafíos legales se intensificaron a medida que los cazadores de tesoros que habían rastreado el descubrimiento intentaron presentar reclamaciones competidoras basadas en derechos de salvamento y honorarios de hallazgo. La atención de los medios internacionales complicó la situación con reporteros y equipos de cámaras que amenazaban con convertir la sagrada ceremonia en un espectáculo comercial. Emma estuvo al lado de su padre durante estas confrontaciones. Su experiencia en la defensa de organizaciones sin fines de lucro resultó invaluable mientras coordinaba con expertos legales y organizaciones de derechos indígenas para proteger la ceremonia de interferencias externas. Había comenzado a comprender que la transformación de su padre, de académico arruinado a constructor de puentes culturales, representaba algo más grande que la redención personal. Era una curación ancestral que tenía implicaciones para las comunidades indígenas de todas las Américas. El espejo de obsidiana reflejó estos conflictos mientras Daniel lo usaba para guiar la ceremonia. Según las instrucciones del capitán Vázquez, la superficie del espejo mostraba no solo la reunión física, sino las dimensiones espirituales de lo que estaba sucediendo. Ancestros presenciando el regreso de sus objetos sagrados, comunidades preparándose para reanudar prácticas ceremoniales completas y la curación de heridas que habían supurado durante siglos. La victoria legal internacional llegó cuando los representantes de la UNESCO llegaron con documentación que respaldaba las reclamaciones indígenas y amenazaban con sanciones contra cualquier gobierno que intentara impedir la repatriación adecuada. La combinación de presión legal, atención de los medios y supervisión internacional creó un entorno donde la interferencia gubernamental se volvió políticamente imposible. La primera fase de la ceremonia concluyó con Daniel presentando formalmente el pergamino del tratado a los líderes comunitarios reunidos, transfiriendo la autoridad legal y espiritual de la culpa heredada de su familia a las comunidades indígenas que habían mantenido sus tradiciones culturales a pesar de siglos de opresión. El momento marcó no solo el regreso de objetos valiosos, sino la restauración de conexiones espirituales que la violencia colonial había cortado. El collar de la unidad fue creado durante la propia ceremonia cuando representantes de diferentes comunidades indígenas contribuyeron con piedras de sus territorios ancestrales para honrar el papel de Daniel en la devolución de su patrimonio cultural. Cada piedra llevaba la bendición de su comunidad, turquesa de las aldeas mayas de las tierras altas, obsidiana de las regiones volcánicas donde los ancestros pipiles habían trabajado el vidrio volcánico, jade de los lechos de los ríos donde los artesanos lenca habían recolectado materias primas para objetos ceremoniales. La anciana Rosa tejió las piedras con cordaje tradicional, hecho de plantas que crecían silvestres alrededor de la cascada,
sus manos curtidas trabajando con la habilidad de alguien que había pasado toda una vida manteniendo las prácticas culturales a pesar del desánimo oficial. Mientras trabajaba, le explicó a Daniel el significado del collar, cuyo papel como guardián de la ceremonia le exigía comprender el peso espiritual de lo que estaba recibiendo. Este collar representa más que gratitud, le dijo Rosa mientras colocaba cuidadosamente cada piedra según los patrones tradicionales. Marca tu aceptación en comunidades que habían sido divididas por la violencia colonial, pero que ahora están unidas por el regreso de sus objetos sagrados. Llevas la responsabilidad de continuar este trabajo, de ayudar a otros artefactos robados a encontrar su camino a casa. La victoria legal sobre las reclamaciones gubernamentales se hizo completa cuando los tribunales de Guatemala y Belice dictaminaron que las comunidades indígenas tenían una soberanía legítima sobre su patrimonio cultural, independientemente de dónde se encontraran los artefactos dentro de las fronteras nacionales modernas. Las decisiones sentaron precedentes que afectarían casos similares en toda América Latina, fortaleciendo las protecciones legales para los derechos culturales indígenas en todo el hemisferio. La transformación de Daniel alcanzó su clímax emocional al quitarse el tocado ceremonial de plumas y transferir formalmente su autoridad a los líderes tradicionales que supervisarían la integración de los artefactos de nuevo en el uso ceremonial. El momento se sintió como desprenderse de una carga que había llevado sin comprender su peso. La culpa de los crímenes ancestrales que habían marcado la historia de su familia durante 4 siglos. La cobertura de los medios internacionales de la ceremonia de repatriación desató conversaciones globales sobre la justicia cultural y las responsabilidades de los descendientes, cuyos ancestros habían participado en la apropiación colonial. Daniel se vio a regañadientes empujado a un papel público como defensor de la repatriación cultural. Su historia inspiró esfuerzos similares de otras familias que descubrieron sus conexiones con el robo histórico. La presencia de Emma durante la ceremonia profundizó su reconciliación, ya que fue testigo de la transformación de su padre de académico desesperado a alguien que había encontrado un significado más allá de la supervivencia personal. Comenzó a planificar su reubicación de Portland a Centroamérica, donde podría aplicar su experiencia en organizaciones sin fines de lucro para apoyar los esfuerzos de preservación cultural indígena. Trabajando juntos en casos de repatriación, revelaron fortalezas en su asociación que ninguno había reconocido cuando ella era simplemente su hija preocupada. Sarah, su exesposa, lo sorprendió con una llamada telefónica que no contenía ninguno de los juicios que había esperado. «Estoy orgullosa de ti, Daniel», dijo simplemente. «Encontraste algo más valioso que el dinero. Encontraste tu propósito». Sus palabras marcaron no solo una reconciliación personal, sino el reconocimiento de que su transformación había creado posibilidades que ninguno de ellos había imaginado cuando su carrera académica terminó en fracaso. Las transferencias finales de artefactos continuaron durante la noche, con cada objeto sagrado devuelto, de acuerdo con protocolos que honraban tanto su significado espiritual como las comunidades que habían mantenido su memoria a través de siglos de separación. La cueva detrás de la cascada, vacía de su carga colonial, ahora podía servir a su propósito original como un sitio sagrado donde diferentes comunidades podían reunirse para ceremonias que trascendían las fronteras tribales. Al caer la noche sobre el claro de la cascada, Daniel comprendió que su viaje no terminaba, sino que se transformaba. El hombre destrozado que había entrado en la jungla buscando la salvación se había convertido en un puente entre mundos, llevando adelante un trabajo que definiría el resto de su vida. El collar de la unidad le recordaría diariamente que algunas victorias no se medían en dólares ahorrados, sino en heridas curadas y conexiones restauradas. 6 meses después de la ceremonia de repatriación, Daniel se sentó en su pequeña oficina en la ciudad de Guatemala, escribiendo en un nuevo diario de cuero que documentaría su trabajo como consultor de repatriación cultural. Las páginas frescas representaban un futuro que no podría haber imaginado cuando comenzó este viaje como un hombre desesperado, persiguiendo las fantasías de cazador de tesoros de su abuelo. El nuevo diario de enseñanza servía para el mismo propósito que sus antiguos planes de lecciones. Pero ahora su aula era todo el hemisferio, y sus estudiantes eran instituciones que aprendían a corregir injusticias históricas.
La transformación de su vida había sido tan completa como inesperada. Museos de toda América Latina buscaban su experiencia en la identificación de artefactos que pertenecían a comunidades indígenas específicas, mientras que las universidades lo invitaban a dar conferencias sobre la intersección de la historia familiar, la responsabilidad moral y la justicia cultural. El trabajo pagaba modestamente, pero con un significado, proporcionando suficientes ingresos para un apartamento sencillo y los viajes necesarios para apoyar los esfuerzos de repatriación en toda la región. Emma se había mudado a Antigua, donde estableció una organización sin fines de lucro que ayudaba a las comunidades indígenas a navegar por las complejidades legales de la reclamación de su patrimonio cultural. Su relación, dañada por años de decepción y falta de comunicación, había sanado a través de un propósito compartido que honraba tanto su conocimiento académico como sus habilidades prácticas de defensa. Trabajar juntos en casos de repatriación había revelado fortalezas en su asociación que ninguno había reconocido cuando ella era simplemente su hija preocupada. Sarah lo visitaba ocasionalmente, su antiguo matrimonio transformado en una amistad basada en el respeto mutuo en lugar de la atracción romántica. Traía noticias de su antigua vida en Texas, actualizaciones sobre antiguos colegas y estudiantes que recordaban a Daniel como un maestro apasionado en lugar de un fracaso. Su trabajo de enfermería le había dado una perspectiva sobre la curación que se aplicaba a más que las heridas físicas. Comprendía que el viaje de Daniel había abordado lesiones espirituales que habían afectado a su familia durante generaciones. La cueva detrás de la cascada se había convertido en un sitio cultural protegido administrado cooperativamente por las comunidades indígenas, cuyos artefactos habían sido devueltos y apoyado por la designación de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Daniel formaba parte de la junta asesora que supervisaba el acceso al sitio, asegurando que los investigadores y visitantes se acercaran a él con el respeto necesario para un lugar tan sagrado. El diario original de su abuelo ocupaba un lugar de honor en el centro cultural que se había establecido para documentar el proceso de repatriación y educar a los visitantes sobre el contexto histórico del robo de artefactos coloniales. Las décadas de investigación de Miguel se habían convertido en la base de los esfuerzos en curso para identificar y devolver objetos sagrados en toda Centroamérica. Su obsesión impulsada por la culpa se transformó en un recurso para curar heridas históricas. La placa del premio de enseñanza de la antigua vida de Daniel encontró un nuevo hogar en la pared de su oficina. Ya no era un recordatorio de fracaso, sino una prueba de su compromiso de toda la vida con la educación. Las habilidades que lo habían hecho efectivo en las aulas universitarias, la capacidad de hacer que los eventos históricos se sintieran inmediatos y personales, ahora servían a un propósito mayor al ayudar a las instituciones a comprender sus responsabilidades con las comunidades indígenas. El reconocimiento internacional del trabajo de Daniel había traído oportunidades que todavía estaba aprendiendo a navegar. Las Naciones Unidas lo habían invitado a formar parte de una comisión que desarrollaba protocolos globales para la repatriación cultural, mientras que la Organización de los Estados Americanos buscaba su opinión sobre la legislación que protegía los derechos culturales indígenas. El académico destrozado que había vivido en su camioneta solo meses antes ahora se encontraba siendo consultado por gobiernos y organizaciones internacionales. Pero el reconocimiento más significativo provino de las comunidades cuyos artefactos había ayudado a devolver. El collar de la unidad se había unido a otros regalos que marcaban su aceptación en familias extendidas de toda la región. Un colgante de jade tallado de los ancianos mayas, un brazalete de plata de los artesanos lencas, un cinturón tejido de las comunidades pipiles, cuyos recipientes sagrados habían encontrado su camino a casa gracias a su trabajo. El modesto apartamento de Daniel contenía una creciente colección de fotografías que documentaban las exitosas ceremonias de repatriación que había facilitado. Cada imagen capturaba momentos de profunda curación emocional a medida que las comunidades se reconectaban con objetos sagrados que habían sido robados a sus ancestros. El cóndor de oro ahora volaba de nuevo en ceremonias tradicionales, su presencia completando rituales que habían estado fracturados durante siglos. La seguridad financiera que había buscado desesperadamente cuando comenzó este viaje no provino de la búsqueda de tesoros,
sino de un trabajo que se alineaba con sus valores más profundos. Subvenciones para la investigación de repatriación, honorarios de consultoría de museos que buscaban corregir errores históricos y honorarios por conferencias de universidades que exploraban cuestiones de justicia cultural, proporcionaron ingresos que satisfacían sus necesidades sin comprometer sus principios. La organización sin fines de lucro de Emma había crecido hasta convertirse en una red regional que ayudaba a las comunidades indígenas de toda América Latina a identificar y reclamar su patrimonio cultural. Su generación abordó el trabajo con energía y recursos tecnológicos que complementaban el conocimiento histórico y la autoridad moral de Daniel. Juntos habían facilitado el regreso de docenas de objetos sagrados, cada repatriación curando heridas que habían supurado desde la época colonial. Las primeras entradas del nuevo diario documentaban casos que se volvían cada vez más complejos a medida que la noticia de su éxito se extendía por toda la región. Los coleccionistas privados que, sin saberlo, habían comprado artefactos robados comenzaban a contactarlos voluntariamente, mientras que los museos revisaban proactivamente sus colecciones en busca de objetos que pertenecieran a comunidades indígenas. El impulso creado por la ceremonia de la cascada estaba generando cambios sistémicos en la forma en que las instituciones abordaban el patrimonio cultural. La escritura de Daniel había evolucionado de la planificación desesperada a la documentación reflexiva de experiencias que trascendían su transformación personal. Las entradas del diario se leían como notas de campo de alguien que mapeaba la intersección entre la elección moral individual y la curación histórica colectiva, registrando lecciones que podrían guiar a las generaciones futuras que enfrentaran desafíos similares entre el beneficio personal y la responsabilidad cultural. El collar de la unidad descansaba sobre su escritorio mientras escribía, sus piedras de diferentes comunidades sirviendo como un recordatorio constante de que algunas victorias creaban conexiones en lugar de conquistas. El peso de la culpa heredada había sido reemplazado por la satisfacción del propósito heredado, transformando la carga colonial de su familia en un puente entre mundos que la violencia histórica había destrozado. Mientras la luz del atardecer se colaba por la ventana de su oficina, iluminando páginas llenas de cuidadosas observaciones sobre el trabajo en curso de la curación cultural, Daniel reflexionó sobre el viaje que lo había llevado de la desesperada búsqueda de tesoros a un servicio significativo. El diario del abuelo que lo había iniciado todo yacía abierto a su lado, sus mapas ahora obsoletos, pero su imperativo moral finalmente cumplido. El hombre destrozado que había entrado en la jungla, buscando la salvación, había encontrado algo más valioso que un tesoro. Había descubierto que la redención no venía de tomar, sino de devolver, no del beneficio personal, sino de la curación colectiva. La placa del premio de enseñanza captó los últimos rayos de sol como una promesa cumplida, reflejando la comprensión de que el propósito más elevado de la educación era ayudar a los mundos heridos a recordar cómo curarse a sí mismos.